Me parece que el libro de Hechos y los evangelios están llenas de pruebas. ¿Cuál es la prueba más, para mí, la más impactante? Y la tumba está vacía. No, eso, acordate que manipularon los romanos. Sí. La prueba para mí más palpable es la siguiente. ¿Quién es aquel que va a entregar su vida en martirio por algo que es falso? Todos los apóstoles, casi todos, en un 90%, murieron martirizados. Sí, señor. Así Pedro, Pablo, todos ellos murieron mártires. ¿Y cuántas generaciones y generaciones entregaron? A partir de ahí, entregaron su vida por el Señor. Si eso fuese un fraude, nadie va a morir por una mentira. Entonces, para mí, humanamente hablando, esa es la prueba irrefutable de la resurrección. Y la prueba también, es que hay demasiadas pruebas, hermano, en ese sentido, ¿verdad? Yo quería referirme nomás en aquel tiempo, ¿verdad? La tumba está vacía, por más que los judíos dicen que se robó el cuerpo, ¿verdad? Está en los últimos capítulos, en los últimos versículos del libro de San Mateo, ¿verdad? Que la corrupción hizo posible que se creyera de esa manera, ¿verdad? Y así corrió hasta el día de hoy. Los judíos pues no creen en Jesús, que Jesús resucitó, ¿verdad? Para ellos se robó el cuerpo, ¿verdad? Eso es lo que hicieron correr en aquel tiempo los fariseos y los soldados, para desprestigiar, ¿verdad?, a los cristianos. Para desprestigiar a los cristianos, ¿verdad? Pero la prueba también es nuestra vida. Si no era por el Señor, por el Espíritu Santo, ¿qué vos haces acá? Claro. ¿Qué yo hago acá? Yo que no tengo estudio, no tengo preparación, yo apenas ni mi escuela terminé. ¿Y cómo es posible que pueda hablar en la radio, predicar en las iglesias, ¿verdad? Hacer cursos de oratoria, hacer tantas cosas en beneficio de los demás sin tener ninguna preparación? ¿Quién eso te concede humanamente? Nadie. Y sí. Bueno, realmente en cuanto a pruebas científicas, y Pedrito, vos te referías a una prueba científica, yo te invito a que leas el libro del padre Lorin, La Santa Síndone, que es la historia de la sábana de Turín, que justamente ahora, en estos días, se sacaron pruebas concluyentes de que la sábana es auténtica, a pesar de que científicos quisieron distorsionarla diciendo que era del siglo XIV aproximadamente, con una prueba trucha, ¿verdad?, de datación de esa sábana. Hoy día ya no quedan dudas. Esa sábana es del siglo I de la época de Jesucristo, ¿verdad? Y que digamos, la energía que estampó esa silueta por la sábana tiene que ser únicamente de algo portentoso. No digo que haya sido ni que tenga la firma de que fue la de Jesucristo, pero que tuvo que ser una energía portentosa la que estampó esa silueta en ese lienzo. Y la prueba, podemos decir, a lo largo de estos 2000 años, Ramón, miles y millones de personas que han tenido un encuentro con el Señor, como leímos la palabra, el Señor se le apareció, el Señor obró, el Señor se manifestó y cambiaron sus vidas. Pero miles y millones de personas. Y tenemos a Pablo como ejemplo. ¡A Pablo! De ser un asesino, un fariseo, de perseguidor a cristianos para matar, no para predicar, para matar, volvió a perseguidor del diablo. Hoy es considerado, ¿verdad?, el apóstol de los de afuera. De los gentiles. De los gentiles, sí, de aquellos que no creen en el Señor, aquellos que no son circuncidados, de los no judíos. Estamos hablando de un ejemplo nomás, claro. Pero miles de esa clase, hermano. ¿Sí? La vida de San Agustín, San Francisco de Asís, podemos nombrar demasiado referentes católicos que tuvieron una manifestación, pero impactante a través del resucitado. Yo entiendo la posición de aquella gente escéptica, ¿verdad? Yo entiendo la posición de aquellos, inclusive algunos ateos, ¿verdad?, que dicen que no creen, pero para mí particularmente hablando, tratando de sustraerme a todo lo religioso, para mí la prueba más tangible, la prueba más palpable, es aquella que nombré, que nadie muere por una mentira. Y no solamente uno, sino que hubieron cientos de miles que entregaron su vida con alegría y glorificando al Señor mientras eran sacrificados. Hasta hoy día, hace un mes aproximadamente,
aproximadamente esas 4 hermanas de la misericordia que fueron muertas en Yemen, ¿verdad? Sí. Entonces ellas también son mártires que entregaron sus vidas, y la gente de Siria, la gente de Irak, los cristianos coptos, que haciendo honor y dando gloria y alabanza al Señor, son decapitados y son muertos por aquellos infieles. Voy a decir, hermano, que es cierto, miles y millones de personas que han dado su vida por la verdad, y en este caso no por una mentira. Pero yo puedo agregar también que miles y millones de personas que hasta hoy en día, están gastando y desgastando su vida por el Señor, por el reino de Dios. Y lo hacen con alegría y sin recibir ninguna recompensa en compensación. Lo haces vos, lo hace Rolando, lo hago yo, y miles y millones de personas en el mundo. Hay esa clase de personas que testimonian su vida en el necesitado. ¿Cuántos sacerdotes habrá en el mundo? 400.000, 500.000. Por ahí. Y 200.000 monjas aproximadamente. Y bueno, ellos entregaron su vida, entregaron esa gana innata que tiene el hombre de formar familia y todo lo demás. Todo lo sacrificaron por seguir a Jesucristo, para seguir a algo que ellos creen firmemente, no por una mentira, no por un azar ni por un albur, sino por algo cierto. Y además se puede comprobar perfectamente la existencia de un Jesucristo histórico. Los libros de historia narran que existía Jesús de Nazaret, ¿verdad? Y bueno, y Josefo y todos aquellos grandes historiadores de la época narran de que sucedieron milagros después de la muerte de él. Amén. Bueno, me gustaría invitar a todos nuestros oyentes que están escuchando en algún país de Sudamérica, de Europa, o de Asia, o de África, ¿verdad? Que alguna vez cuando vengan a pasar la Semana Santa por aquí, los invitaría para que visiten Tañarandí. ¿Y qué hay ahí, hermano? Bueno, el que tiene todavía una experiencia en ese sentido muy fresca, sí, porque este Viernes Santo último, mañana va a ser 8 días, vivió esa experiencia, es el profesor Rolando, él que puede contarnos su experiencia, yo después voy a contar la mía. Vení pues, hermano, a contarnos un poco de esa hermosa experiencia de ver que cada día más gente, más turistas, más ciudadanos, más personas se acercan a ese lugar hermoso para vivir esa experiencia espectacular. Antes tenemos un mensajito. Bueno, habla otra vez Pedrito, nuestro amigo, nos escribe diciendo que sabemos que los evangelios tienen fallas, contradicciones, errores, anacronías, falacias. Existe un Jesucristo histórico y un Jesucristo mitológico. El histórico murió y resucitó. Así como como decía, yo entiendo a aquellos que no creen. Ese es el riesgo que inclusive el Señor nos presentó, para que con nuestro libre albedrío podamos decidir seguirle o no seguirle. Yo respeto mucho tu posición, mi hermano, diciendo que el histórico murió, y yo te digo que ese Jesucristo histórico también resucitó y está vivo en la Iglesia Católica, en la Eucaristía, y te está esperando a vos y a todos aquellos que quieran acercarse a él. Y Gloria Natalí dice saludos desde San Lorenzo. San Lorenzo también una ciudad muy querida por nosotros, donde solemos acudir en Radio María, ¿verdad? María. También a hacer programas. Entonces también saludamos a todos nuestros oyentes de esa ciudad. ¿Qué es lo que hay en Tañarandí? Ya queremos saber, porque acá el profe vivió un día maravilloso al experimentar lo que todo lo hermoso se hace en religiosidad en honor precisamente al resucitado. Sí, realmente un saludo cordial a la audiencia de Mix Radio y desde La Barca. Tuvimos una experiencia única, realmente. Tañarandí es una rara mezcla de religiosidad, mucho de arte. La gente va ahí, una masa impresionante de gente va, un poco por curiosidad, otro poco por lo religioso, por la fe, ¿verdad? Muchos van por apreciar el arte que se puede también disfrutar. Y en esta ocasión
todo eso estuvo salpicado de mucha lluvia. Pero eso no impidió para nada. No impidió absolutamente, salvo algunos detalles que lastimosamente este año escaparon, como por ejemplo las luminarias que no pudimos apreciar en un 100%. En su real contexto. Por razones obvias, ¿verdad? Sí. Realmente hubo una lluvia muy grande. Sí hemos podido ver una réplica de lo que fue el retablo que se usó con la Avenida del Papa. Y bueno, todo lo que trae consigo, ¿verdad? Mucha gente emocionada, he visto a gente llorando al ver ese trabajo. Ver también a toda una comunidad que trabaja, porque es increíble ver cómo la gente que vive en Tañarandí colabora de alguna forma, y todos participan de este gran evento que es el encuentro cada año en Semana Santa. Y bueno, realmente disfrutamos, fue nuestra primera experiencia haciendo esta excursión acá desde la parroquia Virgen de Nazaret. Fuimos un colectivo lleno y disfrutamos realmente de todo esto que hace a Tañarandí. Hermano, contá un poco de qué está compuesto el retablo. Y bueno, como te decía, es una réplica de lo que vimos ya acá con la Avenida del Papa. Es un trabajo realmente artístico, donde se utilizan todos los materiales que son productos de la tierra, ¿verdad? Gracias de la tierra. Y bueno, eso, simplemente lo espectacular que se podía ver también con las luces y demás hizo que verdaderamente podamos volver a repetir lo que se vivió aquellos días con la presencia del Papa Francisco acá. Bueno, y eso también podemos resaltar de esta manera, Ramón. Todo esto es por una cuestión de fe, de creer que Jesús ha resucitado, porque si eso no hubiera sido posible, no tendría ningún valor hacer todo esto. Dice San Pablo, si Jesucristo no resucitó, es vana nuestra fe. Sí. Nosotros que estamos acá al santo poeta, estamos hablando así, pavada acá, sí. ¿verdad? Y bueno, es nuestra fe, creemos que Él resucitó. Y como repito, aquellos que no quieren creer, bueno, por lo menos respeten. ¿verdad? Claro. Por lo menos En el respeten, libre así albedrío. como nosotros respetamos también, nosotros no obligamos a nadie a que crea. Aquel que crea, dice el Señor, y bueno, entrará al reino de los cielos. Y decía también en la primera lectura del día de hoy, aquellos que no escuchen la palabra de Él serán desalojados del reino. O sea que, bueno, ese es el problema, ya que después se verá Claro. si existe o no existe esa resurrección famosa de la cual nos piden pruebas científicas. Y yo le di un ejemplo que es la Santa Síndone, que es la sábana de Turín, que si le sirve, alabado sea Dios. Si no le sirve, y bueno, alabado sea Dios. Igual vamos a ver. Así es que muchas gracias en ese sentido, por también despertarnos un poco nuestra memoria, que tal vez estaba algo dormida en ese sentido. En la cruz, Ramón, Jesús venció al diablo. ¿Verdad que sí? Venció al pecado. En la cruz devolvió la dignidad al hombre que había perdido. ¿Verdad que sí? Claro. Tantas cosas se produjo en la cruz y que a partir de ahí, cuando, como decíamos al principio, cuando creemos, cuando realmente lo practicamos, lo vivimos, suceden estas cosas que lo estamos diciendo. Y sí, fíjense nomás ustedes que, ¿verdad?, después del hecho histórico de la crucifixión de Jesucristo, ¿verdad?, hubieron cientos de conversiones. Pero cuando muchísimo. Pentecostés, 50 días después, cuando estaban en la misma habitación donde se realizó la última cena, aparece el Espíritu Santo en forma de llamas sobre cada uno de los apóstoles, más María que estaba acompañándoles. Y empezaron a predicar estas personas sencillas. Que nunca lo hicieron. Claro, empezaron a predicar y la gente empezó a escucharlos en su propia lengua. Y dice la palabra de Dios que ese día se bautizaron 3,000 adultos. Mira un poco. 3,000 adultos. Y aquí yo quiero agregar un poquitito para mis hermanos separados. Ellos dicen que el bautismo tiene que ser por inmersión. Sin embargo, dicen aquellos que conocen, yo no conozco lastimosamente Jerusalén, pero en Jerusalén no existe un río. Dicen que el río Jordán está aproximadamente a 30